A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En una tarde, una niña salió persiguiendo a un conejo que pasaba por su jardín y de repente cayó en una profunda madriguera. A partir de aquel momento, el mundo de la lógica quedó reemplazado por el territorio mágico de la imaginación y la fantasía, en el cual podía suceder cualquier cosa. Y en efecto, lo que resulta imposible en nuestro mundo acartonado, sucede para que podamos reírnos de nosotros mismos y para que descubramos que nuestro mundo tampoco es el más racional. Por ejemplo, la protagonista, que se llama Alicia, se encuentra sosteniendo una animada conversación con un venado, pero de repente, Alicia recuerda que los humanos no podemos hablar con los animales. En ese momento, entonces, se rompe el diálogo y ya nunca más pueden volver a conversar. De alguna forma, se sugiere la lección para poder hablar con los otros, para poderlos escuchar. Es fundamental olvidarnos por un momento de nuestros prejuicios y sin razones. Este libro mágico, llamado Alicia en el País de las Maravillas, y que solo en apariencia es una obra para lectores jóvenes, constituye uno de los grandes hitos de la literatura universal. Alicia en el País de las Maravillas es una obra que cada vez que se lee se encuentra diferente y más atractiva por su humor desconcertante lleno de agudas ironías. Su autor, el sacerdote y matemático Lewis Carroll, la estaba publicando un día como hoy, 26 de noviembre de 1865. Y desde entonces, los lectores de todo el mundo sabemos que un mundo de fantasía empieza en el momento en el cual nos convertimos en niños y salimos persiguiendo conejos blancos sin miedo a los viajes al fondo de las madrigueras. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. 5.7 millones de dólares en medicinas caducadas en el IES. Postulantes a jueces sacaron bajas calificaciones. El asma podría proteger frente al COVID-19. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, se refiere a la situación del proceso electoral. En Tributación hoy hablaremos de 10 puntos importantes de las microempresas. En Opinión abordaremos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y encuestas actuales. En Política Internacional, las migraciones. En Editoriales tendremos a José Hernández, Lazo, Nebot y Romo. Se harán el harakiri este martes y de Juan Dios Parra, Impudicia. En Deportes, Diego Armando Maradona, la Vuelta Ciclística al Ecuador y la Noche del Recuerdo. Y en el segmento dedicado a nuestros mejores amigos, mitos y verdades en torno a los perros. Noticias del día con Carla Sánchez. 5,7 millones en medicinas caducadas en el IES, alrededor de 3.804 medicamentos caducados en 101 unidades de salud registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES desde el 2007 hasta el 2020. Esto representa una pérdida de 5,7 millones de dólares para el sistema de salud nacional. Los medicamentos caducados que más se encontraron son paracetamol líquido oral, sales de rehidratación, complejo B, loratadina, omeprazol, sodio, cloruro, ketorolaco, hidrocortisona, lidocaína, ciprofloxacina, oxitocina. Muchos de estos son indispensables para pacientes con cáncer o VIH. Próximos jueces sacaron bajas calificaciones. Las calificaciones de la base de méritos de los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia podría reflejar la calidad de magistrados. La institución reveló que solamente 2 de los 96 postulantes que siguen en carrera alcanzaron las 20 unidades. Sin embargo, en esta, el concurso está evaluado sobre los 25 puntos. Aquí la judicatura toma en cuenta la formación académica, capacitación, especialidad y experiencia profesional de los aspirantes. Para el abogado libre de ejercicio Paulo Caña, lo expuesto por el Consejo de la Judicatura tendría esta lectura.
Dijo que las notas reveladas por la institución harían notar que los participantes no tienen el conocimiento suficiente del derecho como para ocupar la más alta corte. El asma podría proteger frente al COVID-19. Un equipo de investigadores del Grupo de Neumología de Val Hebron, Instituto de Investigación, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias CIBERES, ha evidenciado que el asma podría proteger frente al COVID-19 en un grupo concreto de pacientes asmáticos. El estudio publicado en la revista ERG Open Research ha comprobado que el asma no parece estar relacionada con una peor evaluación de COVID-19 y se ha puesto en relieve la importancia de los fenotipos, ya que el asma podría ser un factor protector frente a la infección por el virus SARS-CoV-2. En los 71 pacientes con asma investigados se recopilaron datos sobre el fenotipo, la gravedad y el tratamiento que seguían para el asma. La gravedad de COVID-19 se registró en función de las necesidades de oxígeno y soporte ventilado y hallazgos de la radiografía de tórax. Entre los pacientes que recibían tratamiento con corticosteroides inhalados para el asma, no se observaron correlaciones entre las dosis de corticosteroides inhalados y la gravedad de COVID-19. Nuestros resultados apoyan la idea de que el asma no parece ser un factor de riesgo para el desarrollo de COVID-19, al menos en pacientes hospitalizados con formas de infección más graves, explica Javier Muñoz. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. En entrevista para Noticiero Sucesos, que se transmite por Radio Sucesos 101.7 FM, Luis Verde Soto, consejero del CNE, habló respecto a la situación del proceso electoral, señalando que aún no sabe cuándo los ecuatorianos van a conocer cómo queda la papeleta electoral. Escuchemos. Creo que ese tema está solucionado toda vez de que hay una fecha límite que ha puesto el Instituto Geográfico Militar para la entrega de la diseño definitivo de la papeleta. Entiendo que para ello quedan todavía algunos días y aquello permitirá que funcione notablemente si la papeleta esté lista para el 7 de febrero. No, sobre eso no creería que hay un problema sustantivo. Ciertamente el exceso de tiempo corto, ¿no es cierto?, no ayuda a que exista un flujo de decisiones por parte de los ciudadanos. Eso es evidente. Es necesario que exista con mayor tiempo. Hemos tenido un dilatadísimo proceso anterior al inicio de campaña. Creo que se ha judicializado excesivamente todo el proceso de calificación de candidaturas. No es posible, no conozco un país en que se dilate tanto este proceso, que se llene tanto recurso y minuciosidad, que ciertamente afecta a la naturaleza misma de la campaña, que es la confrontación abierta de propuestas que permiten determinar una autoridad. Ciertamente yo creo que excesiva judicialización lo que ha llevado es una serie de argucias que permiten que se dilate el proceso sin que se llegue al objetivo central, que es la eficiencia en la toma de decisiones de los ciudadanos alrededor de un voto informado. El Ministerio de Finanzas fijó un nuevo techo presupuestario de 87,43 millones de dólares para que el Consejo Nacional Electoral organice las elecciones generales del 2021. El monto se supone una reducción de 3,63 millones de dólares en relación al presupuesto aprobado por el ente electoral el 12 de noviembre pasado, cuando se estableció una proforma de 91,06 millones de dólares. La cartera de Estado aprobó que se incluya en el plan un rubro de 3,48 millones para pagar una compensación económica de $10 a los miembros de las juntas receptoras del voto. También se dio el visto bueno para implementar un sistema de conteo rápido para las dignidades de presidente y vicepresidente por un valor de 382,240 millones de dólares. El consejero Luis Verde Soto emite su opinión respecto a este tema. Bueno, a ver, miremos, yo creo que evidentemente el tema presupuestario es un alivio general de la organización, el que se ha llegado a un punto de equilibrio entre el Ministerio de Economía y su competencia de mantener la austeridad de la caja fiscal,
y el Consejo Nacional Electoral en su obligación de mantener los mínimos de calidad electoral. Yo creo que en eso ha habido un razonable forma de resolverlo, con la inclusión, además de temas que yo creía que no podían en ningún caso separarse, que es el tema del pago a los chicos de las juntas receptoras del voto, al menos el 50% del estipendio que históricamente se les ha dado, porque obviamente se trata de estimular su participación, y porque la no constitución de la Junta Electoral ciertamente ya no permite salidas de emergencia, y esto ocasionaría que haya centenares de personas que no votan, que pese a que se les da un certificado no votan, y eso sería muy gravísimo en términos de organización. Esto se ha podido solucionar y eso lo ha solucionado bien. Sobre la bioseguridad, el consejero electoral señaló 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es evitar las aglomeraciones que se generan durante la campaña electoral, esto con el fin de evitar contagios entre los ciudadanos y los candidatos. Más detalles a continuación. La posible presencia de la Organización Mundial de la Salud intermediando entre la autoridad de salud, que es de carácter nacional, que tiene una responsabilidad precisa, y la autoridad electoral. En ese sentido, la OMS puede producir varios efectos. La una es de una garantía de cumplimiento de los requisitos de salud o de salubridad para el país, y la transmisión de experiencias internacionales, el ser un actor independiente, el establecer claras responsabilidades entre la autoridad de salud y la autoridad electoral. Es decir, esto creemos que puede ser un factor que ayude sólidamente en la misma elección. Y el tercero tiene que ver con la segmentación de la votación. La votación, en el caso boliviano, ha resultado bien. Estamos tratando de combinar el caso boliviano con el chileno. En el boliviano ha funcionado muy bien el que hayan votación de los primeros dígitos de 0 al 4 en la cédula, aquellos con que termina la cédula, durante las primeras 4 horas, del 5 al 9 en las siguientes 4 horas, y las 2 horas finales dedicadas con exclusividad a la gente de la tercera edad. Esto no implica inflexibilidad respecto a la hora, los retrasos o los rezagados, pero implica una clasificación elemental para evitar la aglomeración de entrada y de salida. Se ha probado en el mundo que las aglomeraciones de entrada y de salida de los recintos electorales son los principales factores de contagio. Aquí, en Noticiero Telesucesos, seguiremos informando sobre las elecciones 2021, candidatos, sus propuestas y toda la información que usted necesita saber antes de llegar a las urnas. Quédese con nosotros. Le invitamos a interactuar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. Twitter, Telesucesos 29. Además, todo nuestro contenido está disponible en YouTube, Telesucesos HD. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Muy buenos días en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo del programa Tributación de hoy. Es importante ir mirando un tema de gran trascendencia en nuestro querido Ecuador. Vamos a hablar a petición de nuestros queridos televidentes sobre 10 cosas fundamentales que usted debe conocer sobre las microempresas. A pesar de que este tema ha sido muy debatido por la Autoridad de Control Tributario, por los especialistas tributarios y financieros, no deja de ser un tema eje fundamental de la economía de nuestro país. Voy a hablar de 10 cosas importantes de las microempresas en el ámbito tributario y financiero. 10 tips sobre este sector que va a impulsar la economía y la productividad del Ecuador. Punto número 1. ¿Quiénes son las microempresas? Son las personas naturales, las sociedades y los emprendedores que sus ingresos anuales no superen $300,000 de los Estados Unidos y que sus empleados sean de 1 a 9. Para estar dentro del régimen de las microempresas, la Autoridad de Control Fiscal, número 2, el Servicio de Rentas Internas, generará la inclusión o exclusión de oficio para que usted sea parte de este
régimen si cumple estos factores establecidos de ingresos y empleados en el artículo 106 del Código Orgánico de la Producción. Número 3. Es importante también definir que hay varias personas naturales o sociedades que cumplen los factores de los ingresos y de los empleados y sin embargo la normativa tributaria les ha limitado la participación en el régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que cumplan los factores no van a pertenecer al régimen, como por ejemplo los profesionales independientes, quienes tengan una ocupación liberal como comisionistas, agentes, representantes, artesanos calificados, quienes se dediquen al tema de la distribución de combustibles, es decir, entre otros que se encuentra establecido en el capítulo de limitaciones del régimen de la microempresa. Número 4. ¿Qué quiere decir la inclusión y exclusión de oficio? Este es un término muy importante que me han pedido que lo defina. La inclusión y exclusión de oficio es esa potestad que tiene la autoridad fiscal para en cada ejercicio fiscal incluir a los que ya no son microempresas o incluir a los que deberían ser. Esta es una potestad propia de la administración tributaria en donde el Estado, la ley ecuatoriana, le permite que la autoridad de control de oficio incluya o excluya a las microempresas. Número 5. ¿Qué deben cumplir las microempresas? Deben tener deberes formales. Me preguntaban si deben llevar contabilidad. En el caso de las sociedades microempresas, deben llevar contabilidad. Y en el caso de las personas naturales microempresas, aquellas que estén obligadas a llevar contabilidad de acuerdo a los factores establecidos en la ley tributaria y su reglamento, como es el monto de ingresos, el monto de costos y gastos y el monto del patrimonio. Es decir, que una persona natural microempresa llevará contabilidad si cumple los parámetros para llevar contabilidad. Adicionalmente, tienen la obligación de presentar sus declaraciones de impuestos como regla general en el tema del IVA y del ICE de manera semestral, pero también lo pueden hacer de manera mensual si así lo definen a partir del ejercicio fiscal 2021. Lo que es importante, semestral o mensual, tiene que ser de manera uniforme. Número 7. ¿Cómo declaran su impuesto a la renta? Las microempresas declaran su impuesto a la renta en base al total de los ingresos, es decir, diferente a un régimen general, el 2% de los ingresos grabados, menos algunas deducciones que permite el régimen, como descuentos, como devoluciones o temas relacionados con impuestos diferidos de los ingresos. En general, sobre los ingresos grabados, este 2%. ¿Cómo declaran este impuesto a la renta? Número 8. Lo declaran de manera semestral, es decir, los ingresos del semestre por este 2%, descontando exclusivamente las retenciones que les van a efectuar los agentes de retención, que en este caso, tanto para bienes como servicios, se les retiene el único porcentaje del 1,75. Esta declaración del impuesto a la renta es semestral. Número 9. ¿Las microempresas pueden ser agentes de retención? Y la respuesta es sí. No existe ninguna limitación para que una microempresa pueda ser agente de retención, a pesar que por regla general las microempresas no son agentes de retención, sino salvo en ciertos pagos específicos. Sin embargo, cuando se designa a través de la resolución número 1 en el mes de septiembre a los agentes de retención, también se incluyeron a varias microempresas y la duda y la pregunta era ¿por qué estas microempresas son agentes de retención si la regla general del régimen es que no lo sean, salvo en ciertos pagos especiales? Es porque no existe ninguna limitación. Una microempresa puede ser agente de retención y tendrá que cumplir todas las disposiciones para retener tanto IVA como renta bajo la reglamentación y normativa respectiva de los agentes de retención. Número 10. Las microempresas, adicionalmente, Cristina, ¿qué recomendarías a estas microempresas? Primero, que cumplan con todas las formalidades, que si tienen que llevar contabilidad, lo hagan en base al lenguaje contable de las NIPs para pymes, que presenten sus declaraciones en los plazos establecidos para el régimen, que adicionalmente el hecho que sus ingresos sean la base para el cálculo del impuesto, igual sus costos y gastos estén soportados con comprobantes de venta válida para tomarse adecuadamente el crédito tributario. También es importante que las microempresas y los microempresarios se capaciten permanentemente.
De esta manera he querido dar 10 tips importantes sobre microempresas. De mi parte, muchas gracias y nos volveremos a ver nuevamente en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de Tributación de Hoy. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días. La noticia del día fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Ayer, antes del mediodía, este destacado jugador, Diego Armando Maradona, falleció en compañía de su hijita que estuvo con él. Un paro cardíaco. Recuerde que hace semanas o días antes estuvo Diego Armando Maradona en una intervención que aparentemente el médico dijo que no era de alto riesgo. Tampoco murió por eso. Diego Armando Maradona tuvo una vida en el campo de fútbol espectacular. Un jugador de los pocos que salen de vez en cuando. Un genio con la número 5. Pero desgraciadamente, cuando uno alcanza la fama, aparecen, entre comillas, los amigos, y a Diego Armando dicen que la mafia italiana le metió en el mundo de la droga. Y hace poco yo decía, cuando se le veía a Diego Armando Maradona bailando torpemente, que balbuceaba, no hablaba, decía que yo de periodista, sobre todo los argentinos que, coño, cómo son de petulantes, yo decía, si yo le quiero a Diego Armando Maradona, lo último que haría es hacerle una entrevista o sacarle una toma de esa manera. Yo quisiera tenerle a Diego Armando Maradona cuando elevó la copa en el Estadio de México. Yo quisiera tener a Diego Armando Maradona con esa jugada genial que eludió a 7 ingleses. Yo quisiera tenerle a Diego Armando Maradona, aunque haya sido una ilegalidad, con esa mano de Dios. Pero no. Lamentablemente a la prensa le gusta vender, y falleció Diego Armando Maradona. Ya se puede imaginar cómo está en Argentina. Mientras yo estoy hablando, ustedes van a ver titulares en los twitters que está publicando El Mundo sobre Diego Armando Maradona. Yo creo que Diego, que nos deja un grato recuerdo, le vamos a extrañar. Le vamos a extrañar por lo que hizo en la alfombra verde. Pero yo personalmente le voy a recordar por eso. No por lo que pasó con ese cóctel en Estados Unidos donde le declararon doping. No por ese Diego Armando que tuvo sus problemas en Italia. No, yo le voy a recordar a Diego Armando Maradona como uno de los genios del fútbol mundial. La vuelta ciclística. Ernesto Almeida, que está en la cobertura de la vuelta, nos presenta 2 entrevistas. Ustedes a continuación van a escuchar las notas que hace Ernesto Almeida. Bueno, aquí lo tenemos ya al ingeniero Freddy Rosero. Él nos va a hablar qué pasó mismo con los ciclistas colombianos. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Sí, más bien recalcar que la información que se está dando es bastante equivocada. Primero se habla de que el equipo a última hora quiso incorporarlos dentro de la carrera. Eso no tiene nada que ver, ni tiene sentido. En el ciclismo se trabaja igual que en cualquier deporte profesional. Los ciclistas se los contrata a inicios del año, se los registra en las federaciones y es lo que hicimos nosotros como equipo. Tanto Javier Díaz como Michael Rodríguez como Carlos Parra fueron incorporados al equipo a inicios de la temporada, tienen un contrato durante todo el año, recibieron remuneraciones durante todo el año. El segundo paso que hicimos es obtener licencias de los 3 a nombre del equipo. Ellos son ciclistas del equipo. Es más, incluso existe un tema que hay que tomar en cuenta. Javier Díaz ya corrió la Vuelta al Ecuador con nosotros el año anterior. Incluso la Vuelta a Colombia, siendo él colombiano, no la corrió por Colombia, la corrió por Ecuador para nuestro equipo. Es más, él está aquí como residente 8 años. Tiene una visa de residencia permanente dentro del Ecuador. Segundo, una vez que ya la organización sabía que nuestros ciclistas tenían contrato desde inicios del año,
que tenían licencia a favor del equipo, que es el único requisito para que puedan correr, plantearon y exigieron el requisito que tengan residencia. Acabo de indicar, los 3 ciclistas tienen residencia permanente dentro del país y esa información y los documentos tenía la organización. Al final, el momento que se presentó los documentos en el congresillo, simplemente el comisario dijo que no, que tenía una disposición directa y tácita de que los extranjeros no puedan participar. Los requisitos estaban cumplidos, pues simplemente es una orden de última hora. Hay que tomar en cuenta que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo no tiene un reglamento aprobado ni socializado que indique cómo se conforman los equipos de club. Y por lo tanto, el tema de la imposición que se hizo está sin norma, fuera de reglamento. ¿Se siente Saitel perjudicado en esa vuelta? Claro que sí, porque ellos sabían que con la presencia de Javier Díaz, Michael Rodríguez y Carlos Parra, nosotros teníamos un equipo muy fuerte y se trató de todas maneras de mermarnos. Incluso le acabo de informar que le informo que Michael Rodríguez y Carlos Parra van a correr el Clásico RCN, que es una carrera incluso sin desmerecer mucho más dura que la Vuelta al Ecuador. Apenas hubo el tema de que ellos no podían correr la Vuelta al Ecuador, ya me pidieron varios equipos que los preste para que puedan correr el Clásico y ellos ya están ahorita en Bogotá listos para hacer de la partida. Ingeniero, gracias. Y vamos a terminar de la mejor manera la vuelta. Así es, y nosotros estamos peleando el día de hoy y empieza la fiesta. Gracias al ingeniero Freddy Rosero en este informe especial que le hemos presentado cuando estamos ya en las etapas de montaña. Estamos aquí ya en el control de firmas que tiene la Vuelta Ciclística de la República del Ecuador. Saitel, integrado por la experiencia de Edwin Telenzana. Aquí está el equipo que fue disminuido en esta oportunidad cuando no fueron inscritos 3 de los ciclistas. Aquí estamos en el control de firmas. Vamos a ver si podemos seguir conversando con los integrantes. Aquí está el equipo de Nariño, el equipo Superbota. Ahí está, muy elegante, está con lo que quedó de ayer. Calderón, están los nariñenses dirigidos por Alex Atapuma. Edson, venga un momentito a Edson Calderón. Aquí vea, al deportista del Superbota que se integre para pasar en directo en este video que le estamos. El equipo, ¿cómo está, Edson? Bienvenido. Bueno, sí, muy bien. Un saludo pues a toda la afición y la verdad pues ya que era la primera etapa siempre tuvimos pues, unos percances mecánicos con los muchachos, pero va muy bien motivados, vamos llevándolos muy bien, son muchachos que van a coger experiencia y nosotros esperamos exportar esa experiencia para que ellos tengan conocimiento de lo que es las grandes vueltas. ¿Y cómo le ha ido al equipo en sí? ¿Cómo ha estado estas etapas que han estado incursionando, Edson? Bueno, la verdad pues vamos muy bien, yo creo que pues el terreno de hoy también se nos favorece y esperamos así llegar hasta el último día, creo que peleando la vuelta porque pues venimos con ese objetivo y buscar unos triunfos de etapa. Salud en Nariño, que están pendientes en Colombia, es decir, en toda la región. Bueno, sí, la verdad pues siempre saludando a toda la afición, a los todos que están pendientes, la verdad nos encontramos muy bien, todos vamos, el equipo completo, entonces creo que vamos motivados y motiva siempre pues que la familia y todos estén pendientes de nosotros y vamos a dar todo por la afición y por nuestras familias. Muy bien, gracias a Edson Calderón, aquí en este informe que lo estamos emitiendo, la gente también de Aloac, Cayambe, está también de Guiblay, de Maura. Estamos acá donde está el equipo. Ustedes van a escuchar aquí en este momento que estamos para iniciar otra jornada en la Vuelta al Ecuador. La noche recuerdo. Seguimos con los recuerdos aquí en Telesucesos, a través de Facebook Live, también en YouTube y obviamente en Canal 29. Muchas gracias y hasta mañana. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Amigas y amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Que le había dado epilepsia, doctor. Hoy 26 de julio del año 2007. A propósito, yo no sé por qué la gente tiene que cambiar. Dicen que
las personas conforme pasan los años, si uno ha sido alegre de niño, de joven, cuando va entrando a la edad madura debe cambiar, debe ponerse bien serio, no reírse. ¿Cómo así? No. Yo personalmente les digo, gocen de la vida. Ya voy a hablar un temita con Danilo Acosta precisamente sobre el tema. Danilo, ¿cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo le va yendo? 2-1. Ganó Liga Deportiva Universitária. Que deu esse pronóstico? ¿Usted sabe? No. Amigas y amigos, hoy está con vida. Goce, disfrute, viva, deleítese. Haga lo que le dé la gana. Haga lo que le dé la gana. Baile como bailamos nosotros. Así nos critiquen, nos digan lo que quieran. Nosotros somos originales y nos gusta eso. Somos de vocación. Lo que hacemos es de vocación porque nos gusta. Mujer, acertó. ¿Qué coma? Dice que esas piernas que parecen carrizo las suyas. Por Dios, ayer viendo las suyas. ¿Qué va a hacer? A ver, vea. A ver, saque. Vea, discúlpeme. Musculazo, vea qué. Vea pierna, vea. Ahí no hay un músculo. Vea el ancho, vea. Pero esos hinchados. De tanta patada. ¿Qué pasa? Vea. Mi mujer dice, pucha, el Danilo Acosta, qué piernas. Parecía de pájaro. Es policía, hijo dos. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Llega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y estamos en nuestro segmento de Tu Mejor Amigo, porque él lo merece. Y seguimos hablando sobre la tenencia responsable de mascotas. Otro de los mitos muy comunes, porque estamos hablando de mitos en torno a los perros. Entonces, un mito muy común de los perros es que hay algunos que se le traba la mandíbula al morder. Sí, se les bloquea, no pueden soltar una vez que han mordido. Esto es falso, totalmente falso. Cualquier perro que muerda también puede soltar. Está asociado sobre todo a la leyenda negra que persigue a las razas que se les llama PPP, perros potencialmente peligrosos. Estoy hablando del Pitbull, el Rottweiler o el Doberman, que tienen muy mala fama y como tienen una mandíbula bastante grande y fuerte, cuando muerden, bueno, el daño sí es mucho mayor porque es la contextura de la raza, pero no es cierto que se le pueda trabar la mandíbula. Eso es falso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el momento de un ataque con estos perros y sobre todo evitar que esto suceda. Porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito, una de las voces más autorizadas de opinión del Ecuador, transmitirá en directo la entrevista al abogado Jaime Nebot el día de mañana, jueves 26 de noviembre de 2020, desde las 8:15 de la mañana, con la intervención del periodista Wilson Moposita de Radio Sonorama, el ingeniero Roberto Manciati, principal de RTU, el doctor Alan Catey, comentarista de Telesucesos, y el abogado Eduardo Mendoza, principal de Radio I-99 de Guayaquil. La entrevista se reprisará también el jueves 26 de noviembre a las 20 horas. Sin ustedes no habrían sido posibles decisiones fundamentales para el país, no para el gobierno, para el país. Gracias por pensar en el país, porque en la Asamblea también hay quienes lo han hecho. Pero también en esta Asamblea hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí.
los de Coopera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del hotel entre privados, los de Odebrecht, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes y en ejemplo, los que creen que la política es subirse en un escándalo o bailar en TikTok. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré con honor. Estoy lista para ser censurada, pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. Opinión. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. La eliminación de la violencia contra la mujer. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha tiene como antecedente el asesinato de las hermanas Minerva Patricia y María Teresa Mirabal por parte de la cruenta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Desgraciadamente, el día de hoy, la violencia contra las mujeres no ha terminado. Aún podemos escuchar cada mes casos de mujeres que son violentadas por personas cercanas a su entorno, tales como familiares, compañeros de trabajo o exparejas, lo que refleja que Ecuador tiene aún un problema muy serio de violencia de género. De acuerdo con el INEC, 65 de cada 100 mujeres hemos sufrido al menos un episodio de violencia en algún ámbito de nuestra vida, siendo la violencia psicológica la forma más común de agresión a la mujer. Indistintamente del nivel de escolaridad, grupo de edad o estado conyugal, las cifras de violencia contra las mujeres son muy preocupantes y evidencian una realidad incómoda para muchos hombres y mujeres. Somos una sociedad machista, donde la violencia contra la mujer lamentablemente no es la excepción, es la regla. De acuerdo a cifras oficiales, el 42.8% de las mujeres han sufrido violencia en el ámbito de convivencia con sus parejas, seguido por el ámbito social con un 32.6%. Parecería que ninguna de nosotras está exenta de sufrir al menos una vez en su existencia un episodio de este tipo. El 17 de noviembre se registró el rescate de una joven en la ciudad de Guayaquil que fue retenida contra su voluntad por parte de su pareja, incluso amenazándola con un machete. En Cuenca, el 3 de noviembre fue asesinada Maribel, presuntamente por su expareja, hoy detenido como parte del proceso judicial en su contra. Desde que el femicidio fue tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal, 813 mujeres han sido asesinadas en el Ecuador producto de la violencia machista. Aparte de estas lamentables estadísticas, preocupan aún más quienes ridiculizan o minimizan el problema. Líderes de opinión, actores políticos y algunos ciudadanos que desde las redes sociales se niegan a aceptar esta realidad y menos a tomar acciones concretas para solucionarlo. No basta solo con endurecer las penas, no basta solo con crear unidades especializadas en el sistema judicial para que sancionen este tipo de delitos. Se necesita actuar con todo el peso de la ley para sancionar la violencia de género y a su vez crear una cultura que deje el machismo atrás. Necesitamos que la igualdad de hombres y mujeres ante la ley deje de estar solo en el papel y se interiorice en el comportamiento de todos. ¿Qué podemos hacer para ser parte de la solución? Pues dejemos de asignar roles desde temprana edad a los niños y a las niñas. Dejemos de compartir fotos íntimas entre grupos de amigos. Dejemos de considerar a la palabra mujer como sinónimo de debilidad y dejemos a un lado los imaginarios nocivos que hacen de la mujer un objeto. Digamos también a nuestras niñas que si quieren pueden ser presidentas y si quieren pueden ser princesas también, que las que luchan como niñas tienen el cielo como límite y parafraseando a Nelson Mandela, ellas son las únicas dueñas de su destino y capitanas de sus almas. Erradicar la violencia contra las mujeres es tarea de toda la sociedad en su conjunto y no solo del Estado. Y si no nos involucramos en la solución, seguiremos cada 25 de noviembre rememorando esos fríos números de dolor. Muchas gracias.
opinión. Han salido ya algunas encuestas que se han publicado en diferentes medios y redes sociales sobre las preferencias hasta el momento, sobre las candidaturas que se van ya fortaleciendo para la primera vuelta electoral en el Ecuador, que será el día 7 de febrero. Elecciones tanto presidenciales como para asambleístas. Es muy pronto pensar quién será el ganador, pero ya se perfilan definitivamente 3 candidaturas que van sobresaliendo y que se van fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Definitivamente tenemos la posición de Guillermo Lasso y su alianza con el Partido Social Cristiano, que yo creo que esta alianza la ha fortalecido, ha servido mucho, que se perfila en un segundo lugar. Muchos hablan también de que el correísmo estaría en ese lugar, algo que puede asustar a muchos y llamar la atención. A mí no me llama la atención, ya que el correísmo siempre tuvo un 20, 25, hasta un poco más de un porcentaje de un voto duro, y repunta la candidatura de Yacu Pérez, quien es el actual prefecto, renunció para la candidatura prefecto de la SUAY, cuya candidatura aglutina a algunos grupos de izquierda y grupos del sector indígena. Es muy pronto para pensar quién podría perfilarse y crecer. A mi modo de pensar, este gran número de indecisos, que son casi un 38%, es donde está el voto y donde tendrán que pensar y pelear las candidaturas y pelear duro, porque el voto va a estar fuerte. El Ecuador necesita siempre para que un presidente sea elegido presidente, la mitad más uno, es decir, que ocupe un 51%, que es lo que pasó en Bolivia, donde Luis Arce llegó en primera vuelta a una presidencia. En el caso de Ecuador, pienso que sería muy complicado para cualquiera de los 3 candidatos llegar a una primera vuelta de una manera absoluta, por lo cual estaremos hablando casi por sentado de una segunda vuelta entre un candidato de la centro-izquierda, centro-derecha, como es la alianza Guillermo Lasso con sus aliados, y esta pelea dura que también le está dando fuerte el correísmo con los indígenas. Algo que a mí en lo personal no me llama la atención, pienso que es como se veía venir, y los candidatos irán creciendo en base a la madurez de sus electores, pero también en base a sus campañas. Tienen que llegar a los jóvenes son la mayoría. Lamentablemente a veces los jóvenes no están muy preparados para elegir, pero son los que dan la mayoría, ya que recuerden que el voto en el Ecuador es facultativo para los jóvenes de 16 a 18 años y de 18 años en adelante es obligatorio. Algo en lo cual personalmente no estoy de acuerdo, pero eso es como está la Constitución. Amigos televidentes, vayan madurando el voto. El Ecuador se juega cosas importantes, estamos pasando momentos muy graves económicos, no solo por el tema pandémico, sino por todo lo que dejó la década del correísmo, ¿no es cierto? Con esto no quiero decir que no voten por el correísmo, habrá que escuchar al candidato correísta en un momento dado, decir cuáles son sus propuestas y hasta qué punto quien gobernaría en su caso de ganar sería el mismo Rafael Correa o sería el candidato Arauz. Bueno, esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con más de estos cápsulas noticiosas. Global Hoy con Alan Carney. Quiero conversar hoy día sobre las migraciones. Cada día presenciamos en las noticias como miles y miles de seres humanos aquí en América, en Europa, por muchas razones se ven obligados a tomar el camino del exilio. Y lo hacen afrontando inclusive riesgos que llegan hasta sus vidas. Y tratan de irse porque en su tierra de origen, en sus países de origen, o no existen oportunidades o éstas les han sido arrebatadas. Vemos cómo Europa se convierte en una suerte de tierra prometida para millones de migrantes africanos, asiáticos, que se juegan la vida tratando de atravesar el Mediterráneo. Los estados europeos ribereños al Mediterráneo se convierten en la puerta de entrada para estos millones de migrantes que buscan ingresar a esta, como decía hace un momento, tierra prometida. Provienen de los más lejanos estados de África, han atravesado en unas condiciones terribles el desierto del Sahara,
han llegado a Libia y a lo largo de todo este camino han estado sujetos a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de abusos por parte de traficantes de tierras, por traficantes de seres humanos, perdón, que lo único que buscan es su provecho personal y su enriquecimiento. Hemos leído innumerables casos de embarcaciones que han naufragado, provocando la muerte de familias enteras que viajaban en estas embarcaciones absolutamente precarias para tratar de llegar a Europa. La migración siempre tiene, o muchas veces tiene, dos lados. Tiene el país emisor, el país que expulsa en efecto a sus ciudadanos, y el que los recibe. Y en el caso europeo, el tema de la migración, a pesar de todos los clamores que muchos de los grupos radicales actuales expresan en contra de ella, es esencial para Europa. Europa no puede mantener su estado de bienestar sin un aporte humano que de alguna manera venga a paliar la crisis demográfica que vive Europa desde hace muchos años. Europa se ha ido despoblando en el tiempo y requiere de migrantes para poder mantener su estado de bienestar. En América, el destino de los migrantes ha sido otro. Generalmente, el destino de los migrantes ha sido Estados Unidos como su idea de tierra prometida. Y nosotros como Ecuador hemos podido vivir la experiencia y conocer de primera mano de las experiencias de migrantes que han caído en manos de estos traficantes de personas a los que acá los conocemos como coyoteros, que se han encargado de trasladar a ciudadanos a través de Centroamérica, de México, para que finalmente puedan llegar a Estados Unidos. No han faltado las historias más atroces, inclusive de desapariciones, de asesinatos masivos de migrantes ante el riesgo de ser capturados por las autoridades migratorias de los países que tienen que atravesar. Nunca ha habido la menor duda en estos grupos de traficantes en sacrificar vidas humanas en caso de que esto se les volviera necesario. No solamente el tráfico de personas en sí es atroz, sino todas las consecuencias colaterales que se originan, como es la trata de blancas y como es el propio tráfico de drogas también. Esta es una organización mafiosa mundial que está organizada en torno a este tráfico de personas, a este traslado de personas. Más grave todavía resulta constatar que la migración muchas veces se vuelve también un mecanismo político, un mecanismo de expulsión de ciudadanos incómodos para regímenes específicos. Recordemos hace varias décadas cuando Cuba propicia una de estas expulsiones masivas de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, conocida como a la gente que se involucra en esta expulsión, se la conoce como los Marielitos, porque salen del puerto de Mariel en Cuba rumbo a la Florida. Esta expulsión saca de las manos del país expulsor a grupos de personas que les resultan incómodas, como disidentes políticos, y en este caso particular incluso como delincuentes comunes. Hemos asistido, y somos testigos aquí en Ecuador, de un proceso similar que se ha producido con ciudadanos venezolanos. El absoluto desastre de las políticas chavistas, y ahora mucho peor, de las políticas maduristas, en el país más rico de América,
en el país con las más grandes reservas petroleras y gasíferas han sido, en efecto, expulsadas de Venezuela ante la imposibilidad del gobierno de atender a las necesidades de esas personas. El fracaso de las políticas venezolanas resulta a todas luces evidente e indiscutible. Es por esto que el día de ayer nos llegan por los medios imágenes de un festejo desbordante por el cumpleaños del dictador Maduro. Imaginémonos la rabia, la indignación que el pueblo venezolano debe sentir respecto de un personaje como el señor Maduro, que en medio de la más absoluta miseria, que en medio de la más absoluta necesidad de su país, se permite este tipo de festejos. Recordemos nomás hace un par de años, cenando en el más refinado restaurante de Turquía, con el chef más famoso del mundo, en un restaurante en el que seguramente el cubierto habrá costado $500 o $1,000. Absolutamente incompetente, a un gobierno absolutamente corrupto, festejando en medio de la miseria de su país. Ciertamente esto no puede producir sino revulsión y rechazo. Ojalá que esta experiencia nos sirva aquí en el país para pensar un poco, sobre todo para aquellos que todavía creen en los mesías, en los vendedores de humo, en los encantadores de serpientes, que lo que debemos hacer es salir a las calles y acercarnos a los miles y miles de venezolanos que todavía están por acá, conversar con ellos y enterarnos de por qué han tenido que huir de su tierra para de cualquier manera encontrar en otros lados el pan que en casa se les niega. Si después de verlos y conversar con ellos se sigue respaldando esas propuestas ilusorias que han llevado a la tierra de Bolívar a la postración y a la miseria en la que se encuentra y de la que esos ciudadanos tratan de escapar, deberemos concluir, lamentablemente, que nos merecemos ese mismo destino. Muchas gracias. Editorial. Impudicia. Significa descaro, desvergüenza, indecencia, deshonestidad. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Legislativa Ecuatoriana. A una mayoría de legisladores se coludieron bajo el liderazgo de los correístas para censurar y destituir a la ministra de Gobierno María Paula Romo, nada menos que por haber conjurado la asonada que en octubre del 2019 arrasó con la capital de la República en un frustrado intento de derrocar al gobierno. La impudicia de esta acción estribó que en quienes lideraron esta colusión fueron nada menos que los mismos que callaron y más bien aplaudieron las acciones criminales del anterior gobierno. Los mismos que ni alzaron sus voces ni protestaron cuando se asesinó a periodistas, a líderes sociales y hasta a un general de la República. Los mismos que miraron hacia otro lado cuando se torturó a niños colegiales, se expulsó al país a ONGs, se reprimió la protesta social legítima, se encarceló a inocentes e incluso se ordenó el ataque militar a un hospital. Impudicia también de quienes secundaron esta censura, a sabiendas que los hechos alegados estaban lejos de constituir una casual, para ello y sabiendo también que la autoridad censurada no tenía responsabilidad en los mismos. Impudicia al fin, porque los confabulados para esta censura saben perfectamente que siguen gozando de sus fueros democráticos, precisamente gracias al atinado de actuar con la ministra Romo, que con prudencia y responsabilidad impidió que la asonada de octubre de 2019 terminara en un baño de sangre fratricida. Pudo más la sed de venganza y el cálculo mezquino. Impudicia. Editorial. Lasso, Nebot y Romo se harán harakiri este martes. María Paula Romo y las bancadas de Creo y PSC en particular posiblemente borren con el codo este martes 24 lo que hicieron con la mano en octubre de 2019.
Es decir, Romo, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, por motivos distintos, posiblemente ignoren los principios y consideraciones políticas que defendieron y den victoria política a los violentos, a los que conjuntamente se opusieron. Los tres saben que el juicio político, que como están las cosas, sacará a Romo del cargo, no tiene ni pies ni cabeza. Romo pulverizó las acusaciones que le hicieron tres asambleístas, la correísta Amapola Naranjo y los independientes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta. Lo hizo el 31 de octubre pasado, en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, que duró algo más de 5 horas. ¿Por qué entonces esos mismos partidos votaron en esa comisión para que el juicio político que reconocen sin asidero vaya ante el Pleno de la Asamblea este 24 de noviembre? Precisamente por razones políticas. Dicho de otra manera, a todos conviene que la ministra sea censurada y todos creen sacar provecho de esta muerte política anunciada de Romo, incluso Romo misma. El PSC, donde hay asambleístas como Cristina Reyes, que ha mostrado en videos una inquina visceral contra Romo, se hace una consideración curiosa. Ese partido es de oposición y la censura prevista involucra a la ministra insigne del gobierno. No dicen que las causales del juicio son precisamente sobre su actuación en octubre, cuando ella, como Guillermo Lasso por Creo y Jaime Nebot y Cintia Viteres por el PSC, hicieron equipo contra la tentativa de golpe de Estado. Nadie responde por esa falta de síntesis. Ese problema es similar en el caso de Creo, con un agravante. Sobre ese partido sí recae una acusación de ser gobernalista por haber firmado en mayo de 2019 un acuerdo legislativo que incluyó a la bancada oficialista y otros 2 bloques, el de Integración Nacional y el de Acción Democrática Independiente. Lasso siempre ha afirmado que hizo ese acuerdo para aprobar leyes acordes a lo que él considera el interés nacional. Incluso defendió su intervención en octubre de 2019 a favor de la permanencia de Moreno en el poder, como una señal inequívoca de su adhesión a la legalidad republicana. No hubo acuerdo entonces con Moreno, sino con su ministra de Gobierno. Y uno de los indicios que dan es que mientras la bancada de Lasso votaba leyes que enriquecieron el acuerdo con el FMI, sin el cual Ecuador no tendría ni para pagar sus funcionarios, Moreno apuntaba públicamente a Nebot a asumir la candidatura presidencial. Creo está en campaña, e incluso su candidato figura entre los favoritos a llegar a Carondelet. Su bancada, con excepciones, cree que Lasso tiene que liberarse de la acusación infundada, dicen, ser gobernalista. Por ende, tiene que votar contra la ministra ícono del gobierno de Moreno. ¿Romo es culpable de lo que la acusan? En absoluto, contestan. Pero habría un bien superior en juego, la candidatura de Lasso. ¿Y la coherencia? ¿No es acaso rentable que políticamente Creo y PSC demuestren que son defensores del Estado de Derecho y no envíen mensajes absurdos como censurar a Romo por haber cumplido con su deber? Y haberlo hecho con un manejo prudente de la política y con la policía bajo su mando en condiciones tan democráticas. ¿No responde en que la salve el gobierno? Para eso está. Pero claro, también está el interés de la ministra, y para ella resulta políticamente rentable ser censurada por las demandas tontas de 3 asambleístas que con sus colegas, no importa de qué bancada sean, tratan con sus calificativos, mejor vale no repetir. La historia con lo que Leonidas Issa y Jaime Vargas confiesan estar preparando le darán la razón. Romo con esa censura se irá condecorada. Por eso también ella debe estar pensando que es mejor salir de la escena por este motivo. Además, 2025 no está lejos cuando se tiene 41 años. Y para nadie es un misterio que Romo aspire a encabezar algún binomio presidencial. Así, hasta el fin de semana, el juego político indica que Romo, Lasso, Nebot y algunos independientes harán harakiri este martes a la verdad histórica y a lo que dijeron hicieron en octubre de 2019. Y lo harán en esas aras de cálculos políticos chatos y con mensajes totalmente errados para los violentos. Lo harán convencidos de que todavía es bueno levantar candidaturas exitosas sobre las cenizas de los gobiernos de turno. Lo harán pensando que decidirse antimorenista les asumirá votos. Como si alguien creyera que estos tiempos aciagos hubo gobierno, y no, solo hubo algunos ministros, muy pocos que en total orfandad política y en condiciones dramáticas trataron de cumplir con su deber.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.